Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar acompañándonos una vez más en esta serie de estudios que estamos llevando a cabo. Breve instrucción cristiana por Juan Calvino. En esta ocasión toca el turno al tema de la oración. Y antes que nada, pues pidamos la dirección de Dios. Señor Dios nuestro Padre, te pedimos que en este tiempo tú nos guíes, Señor, nos enseñes, Padre, a través de tu palabra, y que comprendamos, Señor, la grandeza tuya al permitirnos, Señor, tener esta comunicación contigo, que es la oración. Te pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición para nuestras vidas y que en todo tú seas con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera empezar con un pasaje que se encuentra en Salmos 145. Dice la palabra de Dios. En el 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Dice la palabra de Dios que Dios está cercano a los que le buscan. La oración es un medio de gracia. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado. Cuando hubo esa separación por parte de la humanidad de Dios, ese rompimiento de la comunión total del hombre con Dios, Dios tuvo misericordia de la humanidad. Y en ese andar siempre ha buscado redimirnos. Él ha elaborado un plan desde antes de la fundación del mundo y por supuesto que él sabía de la caída del hombre, pero también proveyó de este medio de redención para la humanidad. Y una de las provisiones para esta redención fue la comunicación. Dios quería restablecer esa comunión entre Él y la humanidad. Y qué mejor manera de hacerla que también por medio de la oración. La oración es una vía de comunicación que tenemos con Dios y Dios sí quiere hablar contigo, sí quiere hablar con la humanidad, quiere escucharte también y también quiere responderte. Dando inicio a nuestro estudio, quisiera hablar de la necesidad de la oración. Nos dice Juan Calvino en su tratado que aquel que ha sido debidamente instruido en la verdadera fe, necesidad de la oración. Nos dice Juan Calvino en su tratado que aquel que ha sido debidamente instruido en la verdadera fe se da cuenta, por un lado, de su extrema pobreza, carencia de bienes espirituales y de su incapacidad total para salvarse, que es pues necesario que el hombre se vuelva a Dios para pedirle por medio de la oración aquello que solo Él posee. Todos aquellos que conocemos a Dios y que comprendemos realmente nuestra condición, que hemos aceptado nuestra condición de pecadores en algún momento y conocemos nuestra incapacidad para realmente solventar nuestras carencias, nuestras deficiencias, y sabemos que tenemos que buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, buscamos a Él por medio de la oración. Nos volvemos a Él en busca de todo aquello que nosotros no tenemos, en busca de la rectitud, del perdón, de la santidad, que solo Dios posee y que solo Él, a través de su infinita misericordia, nos puede dar. Y si nosotros no invocamos a Dios, vendríamos a ser, nos dice, como aquel que sabiendo que hay un tesoro enterrado y por
dejadez o por ahorrarse el trabajo de desenterrarlo, lo deja ahí olvidado. La oración es algo precioso. Si no existiera, nosotros no tendríamos comunicación con Dios y estaríamos totalmente desamparados. Estaríamos totalmente olvidados. Estaríamos como alguien que se cae a un barranco y por más que grite, nadie le escucha porque no hay nadie alrededor. Sin embargo, el Señor, por medio de la oración, nos permite tener esta comunicación. El precioso regalo de la oración es la vía de comunicación que Dios nos da para que nosotros hablemos en línea directa con Él. La oración debe tener un sentido, debe haber un sentido que nosotros debemos comprender muy bien. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay mucha gente que dice creer en Dios, hay mucha gente que dice buscar a Dios, hay mucha gente que usa el nombre de Dios en vano. Y como dice su palabra aquí en Isaías, este pueblo de labios me honra, se acerca a mí con su boca, pero su corazón está muy lejos de mí. Es por eso que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de fe y, por supuesto, con el sentido de saber que nosotros no somos nada y que solo Dios nos puede restaurar. Sentido de la oración. Nos dice Calvino que si la verdadera oración debe ser un sencillo movimiento de nuestro corazón hacia Dios, es necesario que alejemos de nosotros cualquier pensamiento sobre nuestra propia gloria, cualquier idea de dignidad y la más mínima confianza en nosotros mismos. A veces nos acercamos a Dios pensando que merecemos las cosas. A veces hasta le queremos exigir a Dios que nos dé tal o cual cosa, que nos escuche, que nos responda y lo queremos rápido. Pero en el sentido que nos pide el Señor en cuanto a la oración, es que nos acerquemos con un corazón humilde y que nos despojemos totalmente de todo orgullo, porque nosotros debemos sabernos merecedores de nada, en absoluto, porque no lo merecemos, porque no hay justo ni aun uno, dice su palabra. Entonces, toda la gloria la debemos reconocer para Dios y debemos de despojarnos de todo orgullo, de todo sentido de autosuficiencia, de toda cosa que nos impida tener una verdadera comunicación con Él. Y por eso el profeta nos exhorta a orar, no según nuestra justicia, sino según la inmensa misericordia del Señor, para que nos escuche por el amor de sí mismo, ya que su nombre ha sido invocado sobre nosotros. Hay dos motivos que nos impulsan para orar, o que nos deben impulsar para orar. En primer lugar, el mandato que Dios nos da, porque nos ordena hacerlo. Orad sin cesar, dice su palabra en 1 Tesalonicenses 5:17. Y en segundo lugar, la promesa con que nos asegura que recibiremos lo que pidamos, que nos dice su palabra en 1 Juan 5:14. Los que invocan a Dios y oran reciben un consuelo especial, pues obrando así saben que hacen una cosa agradable a Dios, apoyándonos en las promesas de Dios y teniendo la certeza de ser oídos. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice la palabra del Señor en Lucas 11:9: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando nosotros pedimos algo, nos acercamos en la confianza de que Dios nos está escuchando. Y si recordamos sus promesas, nos acercamos con un corazón confiado,
porque nos dice, pedid y se os dará. Él como Padre amoroso quiere darnos buenas dádivas. Si nosotros, dice su palabra, que somos malos, damos dádivas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos los dará? Y el Señor nos dice, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios quiere, en este sentido, que nosotros le busquemos, que nosotros sepamos que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando estemos en angustia, Él quiere que le busquemos. Y Él dice, yo te libraré y tú me honrarás. Qué cosa tan grande saber que nuestro Padre Celestial está pronto a ayudarnos, está pronto a respondernos, a auxiliarnos. A veces nos sentimos solos en este mundo, a veces nos sentimos que nadie nos entiende, sentimos y pensamos que todo está perdido. Pero eso es porque nos olvidamos de que hay un Dios todopoderoso, un Padre amoroso que nos está escuchando, que por misericordia y amor a sus hijos está dispuesto a escucharnos. Está dispuesto a responder cuando nosotros clamemos en nuestra angustia. En este sentido de la oración, quisiera que habláramos también de la oración del Señor, que está abordado en este estudio. Y la oración del Señor se le ha llamado la oración modelo. Esto no quiere decir que cada vez que usted ore, pues simplemente va a usar la oración del Señor Jesús, que le llamamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Hay oraciones muy específicas que requieren puntos muy específicos, peticiones puntuales, las cuales queremos que el Señor escuche y nos responda. Pero en esta oración modelo, Jesús nos enseña varias cosas. Jesús nos enseña a orar con palabras de su misma boca. De ahí que lo que pidamos no sea desatinado, extravagante o dicho fuera de tiempo. Esto es, y por eso se le llama la oración modelo, porque contiene los elementos importantes en una oración. Esta oración que Él nos ha dado y prescrito comprende 6 partes. Las 3 primeras se refieren particularmente a la gloria de Dios y las otras 3 conciernen a nosotros y a nuestras necesidades. Dice en su oración, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera regla en toda oración consiste en que ésta tiene que presentarse a Dios en nombre de Cristo, pues de no ser en este nombre, nadie le puede ser agradable. Cuando nosotros oramos en cualquier tipo de oración, nosotros como cristianos sabemos que vamos al Padre en el nombre del Hijo. Esta es la forma de dirigirnos a Dios para cualquier petición. Pero en esta oración modelo, el añadir que Dios, nuestro Padre, está en los cielos, tiene como finalidad reconocer su majestad, reconocer su grandeza. Y a veces no podemos comprender su grandeza porque nuestra mente es finita, es muy limitada. Para nosotros, cuando vemos al cielo, vemos un cielo hermoso, vemos un cielo azul y pensamos en la gloria de Dios, pensamos en nuestro Dios. O cuando clamamos a Dios, alzamos nuestros ojos al cielo, ¿verdad? Y elevamos nuestra oración. Ciertamente Dios está en todo lugar, pero el cielo ciertamente evoca la presencia de Dios en nosotros. Por eso esta oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta parte nosotros pedimos que sea santificado el nombre de Dios. Nombrar a Dios es tributar aquella alabanza con la cual nosotros le honramos por sus virtudes. Reconocemos lo que Dios es y le santificamos por su grandeza. Es decir, por su sabiduría, su bondad, su poder, su justicia, su verdad, su misericordia. Pedimos pues que la majestad de Dios sea santificada por sus virtudes.
no es que se pueda aumentar o disminuir en sí misma, sino que debe ser tenida como santa por todos y debe ser reconocida y ensalzada. Debemos considerar como gloriosas, pues así lo son todas las acciones de Dios, haga lo que haga. Es pues que en esta parte nosotros elevamos un reconocimiento a la grandeza de Dios, a su poderío, a su sabiduría, a todo lo que Él es. Una alabanza de nuestro corazón al Señor, porque esto le es agradable a Él. Venga tu reino. En esta parte nosotros pedimos que venga su reino. Y aunque a veces nosotros como cristianos no entendemos perfectamente a qué se refiere al decir venga tu reino. En este estudio, Calvino nos menciona que pedimos pues que venga el reino de Dios, es decir, que el Señor multiplique de día en día el número de fieles que le ensalzarán su gloria por todas sus obras y que reparta más ampliamente la afluencia de sus gracias sobre ellos, a fin de que viviendo y reinando cada vez más en ellos, en unión perfecta, los llene de su plenitud. También pedimos que Dios haga brillar cada día más con nuevos resplandores su luz y su verdad para disipar y abolir a Satán y las mentiras y tinieblas de su reino. Cuando pedimos que venga su reino, pedimos al Señor que Él gobierne, que su reino se extienda, que su gloria sea manifestada en esta tierra, que venga su reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición, en esta oración modelo, en ella pedimos que Dios gobierne y dirija todo sobre la tierra según su voluntad, así como lo hace en el cielo. Que dirija todas las cosas hacia el fin que le parezca bueno, sirviéndose de todas sus criaturas según le plazca y dominando todas las voluntades. Cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano, que Él puede hacer como le plazca, que todo lo que Él hace es perfecto, es sabio. Al ver y su voluntad se hace, pedimos nosotros que el Señor tome control sobre las cosas. En estas situaciones que estamos viviendo actualmente, la gente, como comúnmente dicen, se paniquea, entra en temor, entra en incertidumbre acerca de las cosas del futuro. Pero nosotros como cristianos sabemos perfectamente que el Señor reina, que el Señor gobierna sobre todas las cosas, aún sobre todas estas situaciones. Es por eso que su voluntad se realiza. Y esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando, estaba en su plan. No podemos culpar a los chinos, ¿verdad?, de haber desatado este virus. Todo estaba planeado desde un principio. Los planes del Señor se vienen desarrollando a través de los siglos de una manera perfecta, de una manera en la cual no falta nada, porque Él sabe los planes que tiene para esta humanidad, los planes que tiene para sus hijos, y Él los hará cumplir. Al pedir esto, renunciamos, al pedir que se haga su voluntad, renunciamos a todos nuestros deseos propios, sometiendo y consagrando al Señor todo lo que hay disponible en nosotros y pidiéndole que conduzca las cosas no según nuestros deseos, sino como quiera y decida Él. Cuando nosotros pedimos al Señor algo, y debemos decirle, hágase tu voluntad. El Señor mismo, Jesucristo, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él en un sentido ejemplar de obediencia ante su Padre y ante una situación en la cual Él estaba a punto de perder su vida, de ofrendar su vida por ti y por mí. Como ser humano pidió esto.
pero él reconoció la soberanía de Dios, de Jehová su Padre, y pidió: no se haga mi voluntad, sino la tuya, dándonos un ejemplo más de cómo también debemos, cuál debe ser nuestra actitud, nuestra postura ante nuestro Padre Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Cuando llegamos a este punto, pensamos que solo es en parte de las necesidades alimentarias. Nosotros, como cristianos, y sabemos que tenemos la confianza de que nuestro Padre es proveedor y de que jamás faltará pan en tu mesa. Pero en esta sección de la oración, no solo pedimos por el pan, sino pedimos también por todas esas necesidades que pueda haber en nuestra vida. Y al pedir al Padre en este aspecto, el pan de cada día, estamos reconociendo nuestra dependencia hacia Él. No estamos confiando en nuestros recursos económicos, en nuestra inteligencia para obtener las cosas, en nuestra sagacidad, sino estamos reconociendo ante Dios que Él es nuestro proveedor y que cada día debemos nosotros pedirle a Él. Estamos sometiéndonos a su voluntad, a su misericordia y sabiendo que Él tiene control sobre todo y que Él ve y vela por su pueblo y por su bienestar, por las necesidades que tú y yo tenemos, no solo en casa, sino en nuestra vida, sino en todo aspecto de nuestra existencia. Con esta petición a la providencia del Señor, nos confiamos a su solicitud para que nos alimente, cuide y conserve, pues este buen Padre no tiene a menos guardar con solicitud incluso nuestro cuerpo. De este modo ejercita nuestra confianza en Él hasta en los más pequeños detalles, haciendo que esperemos de Él todo lo que nos es necesario, hasta la última migaja de pan o gota de agua. Dios quiere saber que nosotros tenemos en claro que somos dependientes de Él. Imagínense si nos considerásemos autosuficientes, entraríamos en soberbia, entraríamos en una actitud que el mundo de hoy, por cierto, tiene. Cuando la gente piensa que no necesita de Dios, que lo que tiene es por ella y por su esfuerzo y por su inteligencia, por sus años de estudio y de trabajo, porque Él no necesita de nadie. Hay gente que no cree en Dios y que piensa que solo por ellos tienen las cosas que se requieren. Al decir danos hoy nuestro pan cotidiano, probamos que no debemos desear más de lo que necesitamos para el día, con la confianza de que después de alimentarnos hoy, nuestro Padre también lo hará mañana. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta parte de la oración pedimos que se nos conceda la gracia y remisión de nuestros pecados, pues es necesario que todos los hombres lo busquen así, sin excepción alguna. Todos somos pecadores, hermanos. Todos fallamos ante Dios y es necesario que busquemos. Constantemente lo estamos mencionando, ¿verdad? En cada culto que tenemos, en varias predicaciones, sabemos que es un ejercicio diario el buscar el perdón de Dios, porque nos reconocemos pecadores, porque nos reconocemos faltos de poder seguir al pie de la letra los mandamientos del Señor, porque de una u otra manera le fallamos. Así que debemos buscar a Dios para obtener este perdón, porque solo Él lo puede dar. No se trata aquí de una condición que se añade como si mereciésemos por el perdón,
por el perdón que concedemos a los demás, que Dios nos lo otorgue a nosotros. Se trata de una prueba que Dios nos propone para atestiguar que el Señor nos recibe en su misericordia, con la misma certeza que nosotros tenemos en nuestras conciencias, de ser misericordiosos con los demás. Es decir, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, debemos estar conscientes de cómo somos con los demás. Queremos perdón de Dios, pero no podemos perdonar a nuestro hermano, pero no podemos perdonar a nuestro vecino, no podemos perdonar al hermano que dijo algo de mí que no era, a la hermana que no me saludó, qué sé yo. Debemos estar conscientes de que debemos ser misericordiosos con los demás y perdonadores. Una ex compañera de trabajo subió un post por ahí, ¿verdad? Que decía, ¿y qué se le regala a una mamá que te ha querido correr 4 o 5 veces de la casa? Y yo le contesté, se le regala perdón. Y eso le hizo pensar, le hizo meditar. Ella lo subió como un chiste al Facebook, pero eso le hizo meditar a ella y contestó algo como, sí, ¿verdad? Sí, es difícil, pero he estado trabajando en ello. Pero le hizo pensar en algo, en el perdón. Y es algo que nosotros debemos meditar. Continuando con esta oración modelo, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Amén. En esta parte no necesariamente estamos pidiendo al Señor que nos libre de la tentación, que nos quite de la tentación, que nos aparte de todo lo que pueda ser tentador a nosotros para el mal. Porque como dijo el Señor Jesucristo, en tal caso no sería necesario salir de este mundo. Las pruebas son necesarias y aquí no pedimos no tener que sufrir ninguna tentación, sino que a veces es necesario que tengamos este tipo de pruebas para probar nuestra fe, para que nuestras conciencias se sacudan, para que nosotros podamos estar conscientes de que hay una batalla librándose en nosotros, o nosotros con el mundo, o nosotros con el maligno. Y eso nos permite estar alertas. Eso nos permite vigilar más nuestra vida espiritual y estar conscientes de que la tentación se puede presentar, pero con la confianza de saber que existe un Dios que junto con la prueba nos va a dar la salida, que nos va a permitir salir airosos de ello. Y estas pruebas a veces son necesarias porque así buscamos a Dios, así pedimos de ayuda a Dios. Pero nuestra demanda consiste en pedir que el Señor nos dé también al mismo tiempo que las tentaciones en medio de salir de ellas, para no ser vencidos y aplastados, antes bien fortalecidos con la fuerza de Dios, poder mantenernos firmes constantemente contra todos los poderes que nos asaltan. Hermanos, debemos perseverar en la oración. Ya lo hemos comentado muchas veces. No dudo que oremos en nuestros hogares, que oremos cuando viajamos, que oremos en diversas circunstancias, cuando los problemas nos aquejan. Pero el Señor nos insta a perseverar en la oración. Orad sin cesar, dice su palabra. Y nosotros debemos hacer de este medio de gracia que Dios nos ha dado una fortaleza en nuestras vidas, de tal modo que toda nuestra vida pueda reposar sobre el gran poder que representa a Dios como nuestra roca.
Para terminar, debemos observar que no podemos pretender ligar a Dios a alguna circunstancia de la misma forma que en esta oración nos enseña a no someterle a ninguna ley ni imponerle ninguna condición. Antes de dirigirle en nuestro favor alguna oración, le decimos primeramente: sea hecha tu voluntad. De este modo sometemos de antemano nuestra voluntad a la suya, para que, detenida y retenida como por una brida, no tenga la presunción de querer someterle o dominarle. En esta oración hay elementos que no debemos olvidar y que debemos integrar a nuestra forma de orar. Quizá alguno de ustedes es más nuevo en el Evangelio y diga: no sé cómo orar correctamente, no sé cómo pedirle a Dios correctamente. Bueno, recuerde que nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesucristo, que le reconocemos. Nuestra oración debe contener el reconocimiento a la gloria de Dios, alabanza a su nombre. El elemento de reconocernos como no merecedores de nada y de saber que estamos ante un Dios que es todopoderoso y que es poderoso para escucharnos y para contestarnos. Les insto a que oremos, que oremos sin cesar, que oremos constantemente y oramos cuando tenemos gratitud, oramos cuando tenemos necesidad, oramos cuando no hay motivo alguno para hacerlo. Porque ese constante orar, hablar con el Señor, que es orar, nos mantiene en comunión con nuestro Padre eterno y permite que nuestra vida venga a más bendición, que nuestra comunión con Él sea constante y no se interrumpa, no se fracture, no se debilite. Oremos, y les quiero dejar con unos versículos sobre la oración. Que Dios les bendiga y muchas gracias.